Lunes 5 de agosto del 2022, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7, buenos días también a nuestros compañeros Andrea y Lautaro. Desde aquí también mandamos un abrazo a nuestra querida compañera Carolina, que tiene el día libre. Y hoy tenemos importantes noticias que compartir con ustedes. Andrea, se detuvo a personas que estarían involucradas en este delito de pornografía infantil, en esta red que operaba en el Ecuador desde la provincia de Manabí. ¿Cómo estás, Vero, Lautaro, amigos quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana y también a través de nuestras redes sociales? Así es, nosotros le tenemos las novedades de lo que se ha investigado sobre esta red que se dedicaba al delito de pornografía infantil. Fueron detenidos en Canoa, en Manabí, pero le tenemos aquí los detalles. Quédese con nosotros. Así es, vamos a estar pendientes de esta noticia realmente impactante. Por otro lado, Lautaro, hay novedades con el Metro de Quito. Amanecemos los quiteños un poco preocupados, por decirlo menos, por estas nuevas noticias por parte de la gerencia del Metro. Justamente hoy es un día muy importante porque hoy se va a conocer la acción de protección para saber si el consorcio que debía operar al Metro de Quito va a poder hacerlo o no. De lo contrario, si es que es un dictamen no favorable, pues habría que iniciar de nuevo el concurso y esto implicaría que el Metro de Quito se vuelva a retrasar más tiempo. Pero además, Vero, no te olvides que también tenemos entonces al ministro de Trabajo, Patricio Donoso, para hablar sobre las reformas laborales y el estado del tema laboral aquí en el país. Muy bien, hacemos una invitación también para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es, Radio Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Iniciamos, bienvenidos. La Policía Nacional investigó una red internacional de pornografía infantil que estaría operando en el país. Las investigaciones continúan en Guayaquil para conocer el origen del dinero encontrado en la vivienda de Juan Pablo Andrade. La fase 1 de externalización de las farmacias arrancó este 4 de agosto en la capital. En los deportes, Richard Carapaz descendió en la clasificación general del Tour de Polonia, luego de cumplirse la sexta etapa. Y en lo internacional, tensión en Taiwán. China comenzó maniobras militares alrededor de la isla. Vamos enseguida con el desarrollo de la información, amigos televidentes. La Policía Nacional investiga una red internacional que se dedicaría presuntamente al abuso sexual de niños. Esta agrupación tendría presuntamente también su centro de operaciones en la provincia de Manabí. 2 extranjeros fueron ya detenidos, uno de ellos identificado inclusive como un político holandés. La sede de operaciones de esta red era un hotel en Canoa, en Manabí, en donde los 2 extranjeros residían desde el año pasado. Aquí se habrían dedicado a producir películas y contenido pornográfico infantil. Tiene derecho a guardar silencio. Las detenciones se dieron en colaboración internacional entre varios países de la región que investiga esta red de pedofilia. Y producto de los operativos regionales se ha detenido 367 ciudadanos y en el Ecuador hemos tenido 12 ciudadanos aprendidos. Los 2 últimos detenidos son Leslie Servas y Matthew Jutenborgar. Este último, uno de los líderes del partido holandés Amor Fraterno, creado en 2006 con el fin de legalizar en su país las relaciones sexuales entre adultos y menores de 12 años. De acuerdo a las indagaciones, los extranjeros reclutaban menores de escasos recursos, a quienes explotaban sexualmente. Y llegan a ofertar allá cierto tipo de servicios, ayudas económicas, y con esto se ganan el afecto y de los padres de los menores, quienes entregan a sus hijos para que vayan, en este caso, a un hotel donde juegan, les llevan a la piscina, les hacen algún paseo, los alimentan, los bañan y luego pues después viene ya la consumación del delito como tal. De acuerdo a las investigaciones, las actividades de esta red de pedofilia no se limitaban a la producción de pornografía. Aquí en Ecuador incluso llevaban a cabo turismo sexual. Les proveían de menores de edad, de niños que oscilan entre los 8 y 12 años. La red se habría extendido en varios cantones de Manabí: San Vicente, Portoviejo, Manta, Pedernales, Rocafuerte y Bahía de Caracas. Carolina Basante, Noticias 7.
Muy bien, esto pasó en el cantón San Vicente, en la parroquia de Canoa, que es muy turística, muy conocida, hay muchos hostales, hay muchos extranjeros. Lastimosamente, entonces, estas investigaciones lo que arrojan es que este grupo, esta red internacional, llegaba al lugar y buscaba menores de edad, no precisaron las edades, creo que es algo que tampoco se tendría que estar consultando, y lo que hacían es buscar los favores de los familiares, porque recordemos que son zonas rurales, zonas donde a veces también hay escasez económica, y buscaban de esa manera ganarse el aprecio y el cariño para hacer este tipo de actividades. ¿Qué es un centro de operaciones? Es un lugar desde donde pueden manejar tanto la producción de los videos que realizaban como poder difundirlos sin que los persiga la Policía Internacional, en este caso de Holanda. Y como lo hemos visto en el reportaje, Vero, no es el único caso y no son las únicas personas implicadas. Así es, y de acuerdo a la información policial y también de organismos de protección de menores, se trata de activistas de la pedofilia en Holanda, quienes fueron acusados de abuso sexual a niños. Migraron a Sudamérica para evadir la justicia y continuar con sus actividades ilícitas y atroces. Hoy amenazan también a los menores ecuatorianos. Para nadie en Canoa era conocido el nombre de Matthew Jutenbogar cuando llegó y se instaló en un hostal comprado por su marido Leslie Servas. Tampoco llamaba la atención las actividades que realizaban ni los amigos gringos que los visitaban. Cuando se procede a la detención de estos ciudadanos, resulta increíble, pero los que primero salen en defensa son los padres y los menores o los vecinos. Pero no eran cualquier persona ni tampoco sus amistades, aunque así se quisieron dar a conocer para no levantar sospechas. Jutenbogar, de 50 años, es uno de los líderes fundadores del Partido Amor Fraterno en su natal Holanda, un movimiento político de pedófilos que impulsaba la legalización del sexo entre adultos y niños, la posesión libre de pornografía infantil y droga, y también el sexo con animales. Así lo declaraba abiertamente en 2006 cuando postuló a las elecciones parlamentarias. La cuestión es que en nuestra sociedad pensamos que la sexualidad es algo malo y eso es un problema. La gente dice que los niños no tienen edad para ver las consecuencias, pero ¿cuáles son las consecuencias si disfrutas teniendo sexo con otra persona? El partido no tuvo apoyo suficiente y fue disuelto en 2010, pero en agosto de 2020 fue refundado y su liderazgo lo asumió Nelson Madman, quien fue uno de los amigos que visitó a Jutenbogar y su pareja en Canoa. Madman fue detenido el pasado mes de junio en México con cargos de pornografía infantil. Los tentáculos de esta red de pedófilos se habrían extendido a otros países de la región, como Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá y Paraguay. Carolina Basante, Noticias 7. Esta detención de estos ciudadanos de extranjeros se lleva a cabo luego de que haya investigaciones por varios años. Desde el 2018, a escala internacional, se denominó a este operativo como Infancia Luz, ¿no? Luz de Infancia es el operativo que se desarrolló con una veintena de países en donde se investigaba evidentemente esta red de pornografía infantil y pues ha sido, si no hasta estos últimos días que se ha detenido a estas personas aquí en el Ecuador, pero hay que recordar también que aquí en el Ecuador hay una sanción fuerte para quienes se dedican a este delito de pornografía infantil. De 10 a 13 años es la pena privativa de libertad para quien grabe y también para quien comercialice este tipo de videos audiovisuales, de videos y también de fotografías. Sin embargo, hay que ser pues muy enfáticos en decir que se suma a la pena, o digamos, se agrava la pena cuando se trata de los padres de familia. Hasta 23 años de cárcel podrían tener por aupar este tipo de delito pornografía infantil. Lo que oíamos, algo que a mí me parece escalofriante de parte de la Policía Nacional, es que son los padres de familia los primeros que defendían a quienes estaban detenidos, porque ellos evidentemente estaban entonces lucrando de esta pornografía infantil en Canoa. Es tremendo, y también un dato escandalizante, y es que este partido de amor fraternal nació en 2006, cuando en Holanda legalizaron a este movimiento político que lo que buscaba es que se reduzca el límite de edad para uno poder tener relaciones sexuales, que sea hasta personas o menores de edad hasta de 12 años, de 12 a 16 años, lo cual
en gran parte del mundo, por no decir en todos los países del mundo, es completamente prohibido. Eso es una violación, eso es un delito de pederastia. Pues en Holanda están buscando que de esa manera se lo permite, que sea consensuado y se lo pueda hacer. Sin embargo, aquí estamos viendo que se cometen muchísimos delitos. Otro punto importante, y lo estábamos viendo en pantalla, es que aparecía este sujeto que es el máximo líder de esta organización internacional, quien vive en México, no ha sido detenido, se encuentra en ese país, pero visitó el Ecuador, visitó Canoa hace un mes. Estuvo aquí haciendo este tema de fechorías, esta pornografía infantil, estos videos que ellos lo hacen. Si bien la investigación como tal está bajo reserva, sí les podemos comentar que lo difunden mediante la Deep Web, que es esta plataforma a la cual uno no puede acceder y donde hay una serie de cantidad de delitos que son informáticos en su mayoría, y así es como llegan a todas partes del planeta. Solo para especificar, el dato es de 13 a 16 años, está pues la pena privativa de libertad para quien difunda o pues filme, graba, produzca o transmita y edite material audiovisual, informático y electrónico. La pena para la comercialización es de 10 a 13 años y se aumenta de 22 a 26 años cuando se trata de un familiar. En este caso no solamente es una red que operaba en nuestro país, sino en varios países de América, y en general se ha detenido a 360 personas debido a estas investigaciones que se están realizando. En nuestro país están 12 personas detenidas, sí. Y no solamente es el delito de pornografía, de grabación de videos, sino también que se hace mención a un turismo sexual con niños y con adolescentes. Esta es una situación realmente que está poniendo muy en alerta a las autoridades para poder realizar las investigaciones del caso y dar precisamente con los responsables y que se les pueda aplicar todo el peso de la ley. Y estaremos pendientes también de las investigaciones que se den en este caso. Y bueno, la policía sí aclaraba que estos 367 son desde el 2018 y en todos los países que conforman esta nueva alianza para tratar este tema en particular. Otro de los delitos, Vero, que también es importante contar a la gente, es la trata de personas. Incluso se está pidiendo a todo el mundo que si usted conoce o tiene sospechas de acciones similares a estas, denúncieles. Hay un número específico de la policía, el 1-800 trata, porque este delito lo que hace es aprovecharse de menores de edad de diferentes países y traerlos incluso de zonas rurales y los traen a diferentes lugares. Es algo muy grave, es algo muy fuerte y que en verdad nos escandaliza y es difícil mantener la compostura ante algo como esto. Es que ese es el móvil precisamente, se aprovechan de la situación económica de muchas familias y seguramente con engaños, con ofertas, con dinero, con cierto tipo de actividades, pues logran convencer a muchos padres de familia quienes ceden a esta situación y que entregan a sus hijos a una red de prostitución infantil realmente terrible. Solo hace pocos días conocíamos también ya de un caso en el cantón Guamote, en Chimborazo, en donde se detuvo a una madre de familia que lucraba por la pornografía infantil que se realizaba con su pequeño, y un familiar de ella lo denunció y ella fue detenida. Y pues realmente, como tú lo decías, Lautaro, hay que estar pendiente para que se pueda denunciar este tipo de delitos y se pueda evidentemente dar con el responsable. Vamos a hacer una pausa en este momento y cuando regresemos el Ministerio de Salud lanzó la fase 1 de su plan Medicina Cerca. Les vamos a contar de qué se trata cuando regresamos de la pausa. Seguimos informando, amigos televidentes, qué bueno que nos acompañen aquí en Noticias 7 y ahora les contamos que el Ministerio de Salud confirmó un nuevo caso de la viruela del mono en nuestro país. Se trata de un ciudadano oriundo de Machala, de la provincia del Oro, de tan solo 29 años de edad. Con él, Ecuador suma 7 casos en total de personas que se han contagiado con esta enfermedad, pero es el primero que se identifica en una provincia distinta a Guayas. Según la cartera de Estado, el paciente se encuentra estable y bajo vigilancia. Justamente, entonces ya son 7 casos en el país durante el último ya mes y medio, si no me equivoco. Siguen incrementándose, todavía no se habla de una transmisión comunitaria, sino que son casos aislados que seguramente han tenido contacto con otros también o con pacientes que venían desde el extranjero. Se ha hablado mucho sobre el tema del contagio. Recordemos que se decía en su momento de que era únicamente por relaciones sexuales. No, ahora lo que ha dicho la comunidad médica es que si usted, por ejemplo, toca una mesa y había una persona que estaba contagiada, te puedes también contagiar. Eso ha pasado sobre todo en España. Me contaban del caso de un joven que fue a probar una scooter eléctrica, la tocó, le hizo unas pruebas y cuando llegó luego de unos días
empezó a tener los síntomas y le contaron que el dueño de esta scooter eléctrica tenía viruela del mono y así lo contagió. Entonces, eso es lo que está pasando y por eso se pide mucho que tenga tanto mascarilla como higiene en las manos para evitar cualquier tipo de contagio con este nuevo virus. Y a propósito de la viruela del mono, la Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación selectiva contra esta enfermedad. Nosotros les tenemos una nota al respecto. Con más de 24.000 casos en 82 países, la industria farmacéutica volvió luego de varias décadas a poner en marcha la producción de las vacunas contra la viruela símica. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud emitió el pasado 23 de julio el Reglamento Sanitario Internacional sobre el brote de esta enfermedad, recomendando, entre otras cosas, la detección de casos, rastreo de contactos y vacunación selectiva de personas con alto riesgo de exposición a la viruela símica. Estamos ya a través de la Organización Mundial de la Salud analizando e identificando la posibilidad de adquirir una cantidad de dosis. Estas, sin embargo, solamente se recomendarían para las poblaciones vulnerables, las que tienen altas posibilidades de contagio, y también para el personal de salud en caso de que haya unidades específicas de manejo de estos casos. No se recomiendan para la población general. Por ahora suman 6 casos en Ecuador y ninguno ha presentado complicaciones severas. No tenemos todavía transmisión comunitaria, es decir, los casos entre sí que hemos encontrado no tienen relación entre ellos. Quien haya recibido la vacuna contra COVID-19 también podrá recibir el biológico que le protege contra la viruela símica. No hay ninguna contraindicación. Lo que va a pasar, como ha pasado con la vacuna para la COVID, es que no funciona como un refuerzo. Cabe recordar que la OMS recomienda a los países que en caso de aplicar la vacuna sea de forma selectiva y no para toda la población. Si la OMS lo dice es por una razón. Es un desperdicio si no es necesario. Y de ahí el personal de salud creo que sí requeriría importancia su vacuna debido a que están en contacto con personas infectadas, o quizás no, pero siempre es por si acaso. Mientras Ecuador avanza con las negociaciones para adquirir las vacunas contra la llamada viruela del mono, ya se cuenta en el país con al menos 2.000 pruebas para detectar esta enfermedad. Mientras que en nuestro país existe preocupación inicial acerca de la presencia de la viruela del mono, en otros países, como específicamente en Estados Unidos, ya se ha desplegado una alerta, y esta es una alerta o una emergencia de salud pública porque se ha constatado que existen más de 6.600 casos en los Estados Unidos y la presencia de la viruela del mono en casi todos los estados del conglomerado norteamericano. Es por eso que las autoridades están presentando ya una alerta, a pesar de que no existe una vacuna, como se recalcó en esta mesa de trabajo. No hay una vacuna específica para este tipo de viruela, porque hablamos de la viruela en general. Sí se está utilizando la vacuna contra la viruela. Esperemos entonces que las autoridades del Ecuador tomen cartas en el asunto y sobre todo que se mantenga, como tú dijiste, Lautaro, las prevenciones necesarias, así como con el COVID, ya que la viruela del mono, como habíamos conversado, se transmite a través de fluidos corporales. Puede ser mucho más contagiosa y es bastante grave o preocupante que en Estados Unidos hayan tantos casos, porque recordemos que es un país con el que tenemos un tráfico aéreo bastante alto, bastante grande. Hay muchas personas que viajan y otros que vienen, visitantes, turistas de negocios de diferentes maneras, y podría venir el virus. Por eso la próxima semana se reúne el COE Nacional otra vez como parte de los protocolos que hacen para analizar el estado epidemiológico y sanitario del país, y uno de los puntos que se espera pueden ser tratados es si van a reforzar los protocolos de ingreso al país, sobre todo con este tema de la viruela del mono. ¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono? Son fiebre, malestar y lo que estamos viendo también en imágenes de este tipo de vesículas muy parecidas a los granos, son estas erupciones que salen en el cuerpo. Hay que, las autoridades han recomendado que la higiene sea crucial en estos casos para poder evitar a la viruela del mono, el lavado de manos, también el uso de la mascarilla es importante para no contagiarse. Sí. Y ahora les contamos, amigos, que el Gabinete Sectorial de Salud tuvo su cuarta reunión para abordar los avances en materia de obras de salud, la adquisición de medicamentos y un nuevo plan que va a involucrar a ambulancias de distintas instituciones. Veamos de qué se trata.
El Gabinete de Seguridad no solo abordó el desabastecimiento de medicinas, sino que elaboró un plan para mejorar la atención en los subsistemas de salud que concierne a las ambulancias. Se ha definido que todos en una fase inicial presten sus servicios a través del ECU 911. Esto compete a las unidades del Ministerio de Salud, del IES, ISFA e ISPOL, pero la articulación interinstitucional no es la única novedad, dado que está previsto adquirir nuevos vehículos para cubrir los cantones y provincias que más lo necesitan. También existen los recursos en el Ministerio de Salud Pública para la compra de las ambulancias. Este es un proyecto de inversión muy importante y es necesario para incrementar el nivel de servicios en el campo de la salud. En esta compra participará el CERCOP con el fin de que haya un proceso transparente y libre de irregularidades. Nosotros como Servicio Nacional de Contratación Pública estaremos a la espera de las fichas técnicas necesarias para poder avanzar con la catalogación de las ambulancias, que permitirá asimismo una compra rápida y eficiente. En el gabinete también se indicó que hay un avance en las obras de los hospitales de Bahía de Caracas y Manta en Manabí, mientras que en otros temas, para agosto se prevé que se evacúen 70 millones adeudados a los prestadores de servicios del IES. Finalmente, la cartera de salud asegura que se despacharon ya más de 5.000 medicamentos a 247 farmacias. La quinta sesión del Gabinete Sectorial de Salud está programada para el 11 de agosto, mientras que el 15 se va a hacer un análisis para evaluar todo este proyecto de Medicina Cerca, que lo que busca es evitar el desabastecimiento de medicamentos. Desde la Vicepresidencia de la República y con cámaras de Giovanni Murillo, Lautaro Andrade, Noticias 7. El Ministerio de Salud lanzó la fase 1 de su plan Medicina Cerca en Quito. Esto va a permitir que los pacientes del Hospital Eugenio Espejo y Pablo Arturo Suárez puedan adquirir sus medicamentos en distintas farmacias con un convenio. Veamos la nota. Este jueves 4 de agosto, el Ministerio de Salud lanzó la fase 1 de su plan Medicina Cerca en los hospitales Pablo Arturo Suárez y Eugenio Espejo, en la capital. La viceministra de Atención Integral, Carmen Guerrero, manifestó que esperan que hasta el mes de septiembre se llegue a tener 50 hospitales con la externalización de las farmacias. De tal manera que terminaríamos el año con todas las unidades operativas del Ministerio que tengan conectividad. Los pacientes de los hospitales Pablo Arturo Suárez y Eugenio Espejo podrán acceder al plan Medicina Cerca y acceder a sus medicamentos en una de las 20 farmacias con convenio y que cuentan con el distintivo del plan. Hay un distintivo específico de Medicina Cerca en el que las farmacias van a estar identificadas como parte de esta estrategia. Carmita Tinoco es la primera paciente en retirar su receta con este plan. Tiene cáncer de la tiroides y recientemente fue diagnosticada con diabetes. Cuenta que una de las medicinas que retiró hoy le costaba $60 mensuales. $60 en la metformina y la levotiroxina, bueno, es económica, vale $4. Debo tomar todos los días esa diaria igual a metformina. Y dijo que esto hace que el servicio sea mucho mejor, ya que no se quedan sin sus medicamentos. Y podemos tomar continuamente la medicación, antes no lo podíamos hacer, a menos que compremos particularmente. El plan se lanzó inicialmente en Guayaquil y hasta la fecha se han emitido 12.500 recetas y despachado 5.500. Guerrero explicó que los pacientes deberán llevar la receta impresa para poder adquirir sus medicamentos. La receta electrónica y un código de barras por cada uno de los meses en los que el paciente se va a tener que acercar a la farmacia y retirar la medicación para un mes. Los medicamentos disponibles van variando de hospital a hospital. Por ejemplo, para pacientes del Pablo Arturo Suárez, habrán 131 medicamentos disponibles. Esta fase de prueba salió con 127 medicamentos en general, pero cada hospital tiene un número específico de medicamentos dependiendo del tipo de hospital que sea. Además, a las farmacias con convenio se les dio un plazo de 90 días para poder abastecerse de los medicamentos acordados. Manuela Bedón, Noticias 7. 7 de la mañana con 25 minutos y como es costumbre ya en esta mesa de trabajo salimos a reportear y luego estamos aquí para poder explicar a la ciudadanía cómo funciona. Precisamente el día de hoy estamos con nuestra compañera Manuela Bedón. Manuela, tú estuviste ayer en esta rueda de prensa y también esta simulación para la entrega de las medicinas. ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué tiene que hacer pues un ciudadano que se pueda atender en el Pablo Arturo Suárez, que entiendo que es una de las primeras casas de salud
que cuenta con este convenio. Buenos días, Manuela. ¿Qué tal, Andrea? Chicos, qué gusto estar por primera vez en esta mesa compartiendo con ustedes y con nuestros amigos televidentes. Efectivamente, ayer se inició la fase 1 aquí en Quito, no solamente es en el Pablo Arturo Suárez, sino también en el Eugenio Espejo. Y el paciente que puede ser beneficiario va a ser avisado por su médico, es decir, el proceso es el siguiente: uno va a su cita médica, después el doctor le da su diagnóstico y le da la receta digital. Esto baja a la farmacia del hospital, el bioquímico revisa que el diagnóstico sea el correcto, que las dosis sean las adecuadas, dependiendo de la patología del paciente, y le entrega su receta electrónica. El bioquímico también va a decidir cuáles son los medicamentos que se pueden adquirir en este plan de medicina cerca y cuáles ya cuentan dentro de su farmacia. En ese momento le va a entregar impreso la receta y van a tener 3 códigos de barras, porque estos medicamentos son para enfermedades crónicas que necesitan medicación diaria. Entonces el plan es que puedan retirar la medicina para 3 meses. Con cada código de barra va a poder retirar para cada mes y es completamente gratuito. ¿Y en dónde se puede retirar? Claro, eso es súper importante. No son en todas las farmacias, cada farmacia va a tener el distintivo. Como pudieron ver en la nota, es un circulito donde dice medicina cerca. Esto es porque no todas las farmacias tienen el convenio. Hay que puntualizar que es con las farmacéuticas que se ha hecho el convenio del Ministerio de Salud, y es por eso que ciertas farmacias van a poder contar con este servicio. Manuela, esto empezó en 7 ciudades y hay una serie de hospitales, pero se viene una segunda fase. Si nos puedes dar más detalles de cómo va a ser. Claro, bueno, hasta el momento son 6 los hospitales a escala nacional, 6, con estos 2 últimos que se implementó aquí en la ciudad de Quito, y la segunda fase inicia este lunes y la viceministra Carmen Guerrero anunció que van a ser hasta 50 hospitales hasta finales de septiembre. Lo que es importante es que cada hospital tenga buena conectividad, porque el sistema es bastante pesado, entonces tiene que funcionar de una manera bastante ágil y también conectado con las farmacias. Muy bien. ¿Estas farmacias solo son las que están alrededor de la casa de salud o, digamos, si una tiene el convenio, al lado de mi casa está la que tiene el convenio, ¿puedo acercarme a esa farmacia? Efectivamente, son las farmacias que tienen el símbolo. No son todas, porque como saben hay gente que compra las franquicias de las farmacias y estas no están involucrados, porque el ministerio ha dado una lista de fármacos que tienen ciertas especificaciones. Es decir, la CERCOP ha anunciado, bueno, estos son los fármacos que tienen cierto precio, cierta especificación, y son aquellos los que tienen que adquirir las farmacias, y además tienen 90 días para abastecerse, lo cual también creo que es importante mencionar. 100.000 farmacias calificadas, son 282 en convenio y 247 que ya empezaron a entregar los medicamentos, según dijo ayer el ministro de Salud. Bueno, hasta el momento a escala nacional son 1.100. Se han mencionado que van a ir aumentando, implementando, porque están, bueno, esta de fase 1 es fase de prueba. De ahí viene la fase 2, que va a ser hasta el mes de septiembre, con 50 hospitales de escala nacional, y a final del año esperan que el 80% de las casas de salud del Ministerio de Salud Pública estén involucradas y sean parte de este plan. Muy bien. Una consulta solamente para recalcar, Manu, ¿cuál es el propósito principal de este convenio que se está dando entre las farmacéuticas, las farmacias y el Ministerio de Salud? ¿Tiene que ver con el desabastecimiento propiamente o viene a haber un convenio ahí de un precio mejorado para la adquisición de estas medicinas? Cuéntanos cuál es el fondo principal de esto. Bueno, las autoridades han mencionado que es ambas. Primero, que agilizar el proceso de adquirir los medicamentos. Además, como están con este proceso de compras para abastecer sus hospitales, esta es una forma de poder hacerlo mucho más ágil. Es decir, que estos medicamentos que son para enfermos crónicos, personas que tienen patologías como diabetes, cáncer, hipertensión, no tengan que esperar por sus medicamentos, ya que tienen que tomarlo a diario. Entonces, la viceministra ayer mencionaba que esto va a ayudar especialmente para que los pacientes puedan adquirir sus medicamentos de manera más rápida. Además mencionaron que muchos medicamentos habían encontrado que pueden encontrarlo en precios mucho más económicos, y esto también beneficia al Estado, ahorrándole millones de dólares y permitiéndoles a los pacientes tener muchas más medicinas disponibles. Muy bien, buenas noticias por esa iniciativa por parte de la empresa privada en conjunto con el gobierno nacional. Nosotros vamos a hacer una pausa, amigos televidentes, pero después de la misma estará con nosotros el ministro de Trabajo, Patricio Donoso. Hablaremos con él acerca de las reformas laborales en nuestro país, así que ya regresamos.
7 de la mañana con 33 minutos y ya se encuentra en nuestra mesa de trabajo el ministro de ese ramo, precisamente, Patricio Donoso. Muy buenos días, ministro. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí. Vamos a empezar preguntándole qué es lo que ha sucedido, digamos, en qué situación están estas reformas laborales que hace meses ya oíamos que iban a llegar a la Asamblea Nacional y hasta el momento no han llegado, ministro. Buenos días. Buenos días, Andrea, Lautaro, Verónica. Decirle al país a través de este importante medio de comunicación que ya es hora de que la clase política deje de darle la espalda a los 5 millones de ecuatorianos que están o desempleados o subempleados o viven en la informalidad. Informalidad que trae como consecuencia pobreza, desasosiego y por supuesto ya es hora de hacer las cosas. No le pidan al presidente Guillermo Lasso que haga lo mismo que hicieron regímenes anteriores, porque el resultado sería el mismo. Si quieren que las cosas cambien, hay que hacer cosas diferentes. Y esa es, lo que usted acaba de mencionar, Andrea, una normativa laboral mucho más amigable, que permita que las pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, contraten más gente. Es que de eso se trata, incorporar más ecuatorianos a las nóminas de las empresas, que son las que generan empleo. Termino con esto, esta parte, Andrea. Es el sector privado el que genera empleo. El 92% del empleo lo genera el sector privado. El sector público tiene la obligación de generar políticas públicas amigables para que los empleadores contraten más empleados. ¿Cuándo llegarían entonces las reformas a la Asamblea Nacional? Se está conversando. Yo personalmente he conversado, créame, Andrea, con todos los dirigentes sindicales, con todos. Con el señor Tatamoez, el señor José Villavicencio, el señor Pepe Chávez, el señor Edgar Zarango, el señor Richard Gómez, con todos. ¿Para qué? Y además con la academia y con ustedes, los medios de comunicación y con las cámaras de la producción. ¿Para qué? Para que en su momento llegue un proyecto laboral mucho menos rígido, con mayor fortaleza, a fin de que aquellos bloques legislativos no le den la espalda a los ecuatorianos que necesitan empleo. Pero no se tiene previsto tal vez fecha aún, en un mes, 2 meses, ministro. Cuando se dialoga, Andrea, no hay que ponerse ni frenos, ni cortapisas, ni barreras. Hay que hacerlo abiertamente a fin de que todas las partes tengan la oportunidad de dar a conocer su opinión. Porque si ponemos plazos, barreras, estamos disminuyendo la potencialidad del diálogo. Ministro, justamente usted dice que hay que llegar a estas conversaciones con otros bloques, otras bancadas. Hay una nueva mayoría que es públicamente se conoce que es opositora al gobierno. ¿Qué tipos de, no consensos, quizás de temas de que ustedes pueden ceder para que no se archive en las reformas, que sería muy grave porque hemos visto que varios proyectos se están archivando? ¿Qué hacer de parte del gobierno? ¿Cómo poder llegar a un acuerdo para que esto no suceda? Usted acaba de decir archivar proyectos. Mire, archivaron la ley de inversiones y debe darse aquel viejo axioma de que a mayor inversión, mayor emprendimiento, mayor empleo. Y resulta que archivaron un proyecto de inversiones. Mire, yo fui legislador 8 años, 2 de ellos como vicepresidente. Se inventó hace muchos años el debate legislativo. Si aquellas 83 voluntades que archivaron el proyecto tenían otra opinión sobre el texto y los artículos del articulado de ese proyecto de ley, pongan su opinión, pues. Pero pónganlo, debatan, pongan su opinión y aprueben. Pero con las reformas laborales, ¿qué se puede hacer? Por supuesto, pero no archivar, pues. Y la primera acción para generar empleo es inversión y seguridad jurídica. Una pequeña digresión con su veña. Acaba el Departamento de Estado de los Estados Unidos de determinar en un análisis que el Ecuador es un país riesgoso para invertir. Que escuchen esto los asambleístas y sepan que para impedir que el Ecuador esté en esa categoría, tenemos que generar seguridad jurídica. Y no se genera seguridad jurídica con archivos de ley, sino tramitando la ley. No hay ley perfecta, pues hay que mejorarla a través del debate legislativo. En lo laboral hay que hacer lo mismo. Repito lo que le decía Andrea, una ley, una normativa laboral que sea mucho más amigable, que invite a los empresarios a contratar más gente, que se haga, que se pierda, escúcheseme bien esto, que se pierda el miedo a contratar más ecuatorianos en las nóminas de las empresas. Ustedes son periodistas, les invito a algo. ¿Por qué no le entrevistan, y lo han hecho muchas veces, a cualquier empresario, sobre todo mediano y pequeño? Sí. No le voy a dar ni el nombre. Y pregúntenle, ¿por qué no abre una nueva sucursal si le está yendo bien en su negocio? ¿Por qué no apertura sucursales fuera de su propia ciudad? ¿Por qué no crece? Es porque la normativa laboral, ese Código del Trabajo que data de 1915,
38, Lautaro, son 84 años, que no ha sido solución durante la pandemia, tampoco lo fue cuando hubo el fenómeno del niño a finales del siglo pasado. A finales del siglo pasado ya ese código no brindaba oportunidades de contratación de más de ecuatorianos. ¿Cederían algo con tal de que no se archiven estas reformas? Pero por supuesto, cuando se llega a acuerdos con aquellos que piensan diferente. Sí. Esa es la clave del acuerdo, que además si le cambian las letras de la palabra acuerdo es el nombre Ecuador. Lleguemos a un acuerdo, por eso estamos conversando con los dirigentes sindicales, con los dirigentes empresariales, con la academia. Hemos hecho más de 100 mesas de trabajo con los jóvenes. ¿Qué nos dice la juventud? La juventud nos dice que ya no buscan estabilidad, lo que buscan es oportunidad. Demos la oportunidad a los jóvenes que estudien y trabajen al mismo tiempo, que no sean los ninis, ni trabajan ni estudian. Seamos sinceros, hagamos lo que han hecho países circundantes al Ecuador a fin de tener una normativa que implique la generación de empleo para más de 5 millones de ecuatorianos. El gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene el compromiso de generar empleo, pero que nadie le ponga cortapisa a esa buena intención. ¿Cuáles son los contenidos específicos de esas normas que se quieren regular? Darle mayor opción a los jóvenes, a ustedes las mujeres, a través de incentivos tributarios a las empresas que contratan mujeres, a los artesanos, eliminando el absurdo hecho de que pueden tener solamente hasta 20 operarios por taller artesanal. Nosotros estamos proponiendo 50 operarios por taller artesanal. Estamos dando ventajas a las madres cuando tienen periodos de lactancia y periodos de maternidad. Estamos generando un ambiente mucho más amigable entre trabajadores y empleadores. Estamos quitando aquel absurdo del 35% de recargo cuando una secretaria, por ejemplo, va a dar a luz a su bebé y resulta que se contrata una persona perentoriamente y hay un recargo del 35%. ¿A quién se le ocurrió semejante barbaridad? Eso tenemos que establecer en una normativa, por eso decía hace pocos minutos, mucho más amigable. ¿Entre quiénes? Entre los que contratan y los contratados. La Cámara de Comercio de Guayaquil tiene una frase muy interesante que reiterativamente la digo. El buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone los zapatos del trabajador. Hagamos ese ambiente amigable y no como ahora un tan rígido código del trabajo. Usted se ha referido a los ninis, 18,5% de jóvenes sin trabajo de 15 a 24 años. Hasta que llegue esta ley, ¿qué hacer para que esta cifra se reduzca? Hemos tenido que implementar muchos acuerdos ministeriales a través de nuestro ejercicio, los acuerdos 220, 221, 222 y 23, para establecer sistemas de contratación por equipo, sistemas de contratación por proyectos. Usted acaba de construirse en su casa, se acabó el contrato con los trabajadores, con los obreros. Usted decía una gran verdad, los jóvenes. 3 de cada 4 jóvenes no tienen empleo. 8 de cada 10 mujeres no tienen empleo. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Y resulta que algunos, en forma anquilosada, mantienen un discurso del siglo pasado o quizás antepasado. ¿Qué hacer con los jóvenes? ¿Qué hacer hasta que lleguen estas reformas? Lo que le acabo de contestar. Hemos emitido acuerdos ministeriales y sistemas de contratación algo más flexibles, pero eso no genera seguridad jurídica, porque el día de mañana cualquier otro gobierno puede cambiar aquellos acuerdos ministeriales. ¿Cómo se genera seguridad jurídica? A través de una ley estable, una ley amigable, una ley que pueda tener permanencia importante en el tiempo. Solo así se genera más inversión, más negocios y empresas y mucho más empleo. Sobre los ninis, usted ayer en una entrevista radial decía de que el problema es porque no hay la contratación por horas. Sin embargo, la duda de la gente, le traslado esta consulta, es cómo hacer que si se aplica esta nueva modalidad no haya la precarización laboral que tanto se ha comentado y que tan criticada es. Nada es más precario que no tener empleo. Frase del presidente Guillermo Lasso que la reitero yo. Nada es más precario que no tener empleo. Hay que buscar el empleo. Los ninis, un embajador de un país amigo me decía hace pocos días que él ha revisado la normativa laboral de todos los países del mundo. El Ecuador es el único país que en su constitución establece la imposibilidad de contratación por hora. Se les ocurrió en Montecristi poner semejante cosa. Lo que tenemos que hacer es darles a los jóvenes, repito, oportunidad más que la estabilidad. Eso buscan los jóvenes. Y le digo que hemos tenido más de 100 mesas de trabajo con la juventud. ¿Qué hacer? Simplemente generar una ley mucho más amigable. Repito, nada es más precario que no tener empleo. Y que los líderes sindicales entiendan esto
Y yo me imagino que esos líderes sindicales tienen parientes, amigos, primos, vecinos que están desempleados. Aboguemos por aquellos más de 5 millones de ecuatorianos que están buscando una oportunidad. Repito, no le pidan al presidente Lasso que haga lo mismo que hicieron regímenes anteriores. Estamos tratando de hacer algo nuevo. Termino con esto. El 24 de septiembre del año pasado, el presidente Lasso personalmente entregó a la Asamblea un proyecto de ley en el que se incorporaba temas de orden laboral. El CAL ni siquiera vio la carpeta, perdóneme, el Consejo de Administración de la Legislatura. Yo estuve 4 años en el CAL. Lo que tenía que hacer el CAL es remitir, direccionar aquel proyecto que presentó el presidente Guillermo Lasso a una mesa especializada, la de desarrollo económico, la de régimen económico, la de los derechos de los trabajadores, y en ella ver la factibilidad o no de un proyecto de ley. Y si no están de acuerdo con el texto, cámbienlo a través de un debate legislativo y preséntenle una oportunidad al país. Pero es que no puede ser que cicateramente la oportunidad que aquella asamblea le dio al país es archivo. Bueno, dejando un poquito de lado lo que sucede en la Asamblea, también quisiéramos saber un poquito cómo funciona esta bolsa de empleo, que tiene también como mecanismo y como, sobre todo, función principal, precisamente ayudar a las personas que no tenemos, o que no tienen, perdón, la posibilidad de trabajar, y sobre todo los jóvenes. Así es. ¿Cómo es el mecanismo? Si un joven no tiene trabajo, ¿qué debe hacer? Verónica, le agradezco por la pregunta. El Ministerio de Trabajo tiene la denominada plataforma Encuentra Empleo. A través de ella se registran en forma virtual, con mucha facilidad, les ayudamos incluso a establecer su hoja de vida, a estructurar su hoja de vida, para que sea una invitación franca a la empresa privada para que los contrate. Repito lo que le decía Andrea, es el sector privado el que genera empleo. Aquel joven que se incorpora a través de la plataforma Empleo del Ministerio de Trabajo entrega todos sus datos y le ayudamos a conectarse con las empresas. Y por supuesto en su momento se generan incentivos a aquellas empresas que contratan a aquellos jóvenes que usted, Verónica, acaba de hacer referencia. ¿Hay convenio entonces con las empresas privadas y con el Ministerio de Trabajo para realizar este tipo de actividades? Así es, más que un convenio, el Ministerio de Trabajo es el ente rector del trabajo en todo el país, tanto sector público como privado. Y dentro de este axioma, pues sí tenemos contacto con todas las empresas. Hacemos mucho bien a aquellos que no tienen empleo, pero necesitamos, reitero, necesitamos una normativa laboral más amigable. Les acabo de hacer a ustedes una invitación, que entrevisten a un pequeño empresario y pregúntenle si le está yendo bien en su farmacia, ¿por qué no apertura otra farmacia en el sur de Quito, o en Guayaquil, o en Cuenca, o en Manta? Porque la actual normativa no invita a contratar más ecuatorianos en las nóminas de trabajadores. Ministro, en esta normativa que podría llegar a la Asamblea Nacional, ¿también se vería la posibilidad de regular más el teletrabajo? Entiendo que ahora por el rebrote, por ejemplo, de esta nueva ola de COVID-19, hay teletrabajo, sí. ¿Y cómo va también a regularse este tema? El 21 de diciembre del año pasado, el ministerio a mi cargo emitió un acuerdo ministerial para regular lo que usted dice, Andrea, el teletrabajo. Cada cierto tiempo, el COE Nacional, del cual formamos parte nosotros, tenemos reuniones para revisar los niveles de contagio y, de acuerdo a ellos, decidir los aforos. Hace pocos días, una semana exactamente, se resolvió que todas las instituciones públicas tengan la libertad de establecer su aforo, de tal manera que se tenga lo que usted menciona, teletrabajo y trabajo presencial. Por supuesto, los GATS tienen que hacer en forma autónoma, por ello son autónomos, lo propio, y la empresa privada tiene la invitación por parte del gobierno de cuidar la salud de los trabajadores cuando ha aumentado el contagio y cuidar también la buena atención que merece el público. Perdón, antes de cambiar de tema, ¿se acató completamente la medida del teletrabajo? ¿Se sabe cuántos funcionarios públicos se acogieron a esta modalidad? Más o menos un 23-24% de los funcionarios públicos, pero cada institución con su realidad expresa. Me explico. El registro civil necesita atender más a los ciudadanos por obvias razones. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa, por solo mencionar un ejemplo, no tiene atención pues muy directa al público. Por lo tanto, cada institución pública, de acuerdo a su realidad y al nivel de contagio, decidirá y está decidiendo, y estamos controlando, por supuesto, el nivel de aforo, el nivel de teletrabajo y el nivel de trabajo presencial. Ahora sí, mi última pregunta, ministro, que la tenía preparada. Usted la última vez que vino aquí nos habló de que eran más o menos 5 millones de personas que estaban buscando empleo. Así es. Bueno, ahora ya ha pasado tiempo, ya pasó el primer semestre del año. ¿Cuál es la cifra actualizada de desempleo en el Ecuador? Hasta el 31 de diciembre del año anterior, el gobierno del presidente Lasso generó 375,000 plazas de trabajo y empleo. En este semestre hemos generado una muy buena cantidad, pero por supuesto nos ayudaría mucho y nos va a ayudar mucho cuando tengamos una legislación, repito, mucho más amigable. Por ahora,
La población económicamente activa es 8.200.000 ecuatorianos y los que tienen contratos adecuados están cerca de los 3 millones. Por eso es que hay 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo o por lo menos no tienen un empleo adecuado. Están subempleados, que funciona mucho, o están en la informalidad. La informalidad significa aquello que vemos todos los días aquí en Quito, en la esquina de las calles 6 de diciembre. Son 5 millones todavía, entonces. Sí, antes era 5,5 millones. En la esquina aquella que acabo de mencionar, usted ve todos los días obreros de la construcción buscando una chamba o un cachuelo, como dicen los costeños, para ese día o comer o por lo menos no mal comer. Formalicemos el trabajo. Así empezaremos inclusive a darle mejores opciones al IES cuando tengamos más aportantes. ¿Con cuánto queremos terminar el año? ¿Cuánto sería la cifra que esperamos para diciembre ya sobre desempleo? Pregúntele a la Asamblea cuándo va a aprobar la ley. Y en ese momento le contestaré yo. Estamos esperando entonces la resolución del legislativo o con estas reformas a las que usted hace mención para poder ver todos estos cambios. Es que la ley la promulga el Ejecutivo luego de que la Asamblea lo ha aprobado. Yo cuando fui legislador y de oposición logré aprobar leyes como la ley contra la corrupción en la minería, la ley a favor de los bomberos. ¿Cómo lo hice, Verónica? ¿Cómo lo hice, Lautaro? A través del debate legislativo. Por eso es que rechazo que se archive una ley sin debate o con un debate que lleva directamente al archivo. Eso no es ser propositivo. Muy bien, muchísimas gracias al ministro de Trabajo, Patricio Donoso, por haber estado con nosotros esta mañana. Nosotros hacemos una pausa enseguida, amigos televidentes, y ya regresamos con el mundo deportivo. Enseguida volvemos. Contarles, amigos, que tras el video que se viralizó a propósito en las redes sociales en el que se observa a un grupo de jóvenes agredir a policías para evitar una detención por encontrarse en estado etílico, la población analiza lo sucedido. Esto nos contaron en las calles. Escuchemos. Miles de personas lo vieron en las redes sociales. En Sangolquí, 3 jóvenes se enfrentaban a la policía y el incidente llegaba a los puños. En las calles buscamos a jóvenes contemporáneos a los protagonistas y les mostramos el video. Así reaccionaron. Miraban la escena fijamente y les costaba disimular expresiones de risa y asombro. Les preguntamos si actuarían igual al ver que la policía detuviera a un amigo luego de una fiesta. Yo creo que no. Yo si es que se lo lleva, que se lo lleve, pues bien hecho. Como ellos, opinan más chicos que tampoco apoyan este tipo de violencia ni la califican como algo normal. En este caso, en mi punto de vista, yo no la agrediría, porque es una autoridad el cual nosotros debemos respetar. Nosotros somos personas y no sería justo poder alzar la mano a una autoridad. No, no es normal. Y tampoco debieron haber actuado de esa forma en Sangolquí. Entiendo que han de haber estado algo ofuscados por la situación, pero el haber reaccionado así con violencia, con autoridad, no es para nada normal. Para ciertos ciudadanos, lo que sucedió en Sangolquí es producto de un factor. Los niveles de violencia han exacerbado en la sociedad. Hemos llegado a un punto tan crítico en una terapia intensiva. Estamos como sociedad, porque si ya no se respeta la autoridad que está para el orden, para la seguridad de nosotros, ¿qué podemos esperar? La violencia en nuestro país cada vez toma más fuerza. Situaciones como esta ponen en el debate público a los valores que en casa se deben enseñar a los hijos. Debemos nosotros como padres encaminar a nuestros hijos para que ellos aprendan a ser respetuosos, humildes, sinceros y honrados. Yo de madre tengo que darle primero principios, educación, respeto. Quien quiera que sea, son autoridades y hay que respetar a la autoridad. Yo le vi a la muchacha que alzaba los pies, le pateaba a la policía. Yo no estoy de acuerdo. Yo de mamá cojo y le veteo y no le dejo salir de la casa a mi señor. La policía confirmó que uno de los implicados se encuentra detenido y podría enfrentar una pena de 6 meses a 2 años de cárcel por resistirse con violencia. Lautaro Andrade, Noticias 7. Hay que condenar la violencia en cualquier tipo y sobre todo hay que aprender a respetar. Y sobre el veteo que dice la señora, es este como cinturón de cuero que anteriormente se utilizaba para darle a los niños que se portaban mal. En este caso, bueno, la señora sugiere que debería hacerse lo mismo con estos protagonistas. Uno de ellos ya está detenido. Wow. Bien, y con esto nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, amigos televidentes, y nos vemos a las 19 horas en el Estelar. Que la pasen muy bien. Buenos días. Y con ustedes, feliz fin de semana. Feriado es el siguiente. Exacto, feriado es el siguiente. No es, disfruten. Por si acaso. Chao.